Estamos estudiando qué creemos como iglesia. Como iglesia creemos que somos el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza. Creemos que la iglesia somos el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza, porque así lo dice su palabra. Efesios 1 del 22 al 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Para que mi cuerpo pueda funcionar correctamente, todos los miembros de mi cuerpo deben obedecer a mi cabeza. Esto también es cierto en cuanto al cuerpo de Cristo que somos la iglesia. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Es decir, Cristo es el Señor de todo. Ante Él se dobla toda rodilla. Así lo dice Romanos 14:11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Él es la única y verdadera cabeza de la iglesia. Como iglesia obedecemos a Cristo porque Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es nuestro Salvador. Por tanto, la iglesia estamos sujeta a Cristo, lo cual significa que estaremos sujetos a la palabra de Dios, la cual nos lleva a obedecer también a las personas que Dios ha puesto en posición de liderazgo dentro de la iglesia. Si queremos mayores argumentos de por qué creemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, nos vamos a Colosenses 1 del 16 al 20. Oiga, qué bello lo que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo y en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por tanto, la iglesia recibe toda su vida de Cristo y no tiene vida aparte de Él. Somos uno en Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros como iglesia somos el cuerpo, llamado a darle gloria en toda nuestra manera de vivir. Y creemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo, porque así lo dice Dios en su palabra. También lo vuelve a decir en Romanos 12, del 4 al 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En cualquier lugar, Dios ha llamado a las personas necesarias para cumplir sus propósitos. Si luego una de esas personas llamadas abandona el cuerpo se daña, sufre, es un golpe. No hay miembros que sobran ni miembros innecesarios. Todos son importantes. Como cuerpo, la iglesia de Cristo debe funcionar como una sola unidad, donde hay acuerdo, donde hay amor, donde hay entendimiento, donde todos somos distintos, porque es fundamental que seamos distintos, porque cada uno de nosotros tiene un papel único e indispensable dentro del cuerpo de Cristo, y este cuerpo de Cristo llamado la iglesia
tenemos comunión los unos con los otros, porque todos hemos creído en Jesucristo y creemos en su palabra y la ponemos por obra, y esto significa que tenemos comunión con Cristo. Si nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, ¿cómo Dios nos prepara? Esto lo vemos en Efesios capítulo 4 del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Qué mensaje más poderoso! Cómo Cristo prepara a la iglesia. ¿Hasta dónde nos va a llevar Cristo en ese nivel de preparación? Recapitulando un poquito, mire el versículo 11. ¿Qué significa? Nos está revelando que Jesucristo es quien da ese llamado o hace ese llamado, llamados especiales a cada miembro del cuerpo de Cristo, porque dice, Él constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Estos son llamados. Por tanto, no se trata de autodenominarnos por sí mismos, sino que es tarea designada por Dios a través de su Hijo Jesús. Ve el versículo 12, ¿qué nos está dando a entender? La diversidad de dones, talentos en la iglesia es para que se pueda lograr en la obra del Señor la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir el versículo 13 que leímos? Para que todos vayamos creciendo espiritualmente hasta llegar a la unidad de la medida de fe en Cristo. El 14, para que todos nos establezcamos y estemos firmes, no siendo engañados por doctrinas de hombres o falsas doctrinas. Y el versículo 15, que crezcamos bajo Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. El 16, que crezcamos en unidad, recibiendo de Cristo todo lo necesario para crecer en amor. A continuación, le leo un versículo poderoso, maravilloso, de lo que el Señor nos dice a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Efesios 2, 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo mismo, Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un solo templo santo en el Señor. ¿Qué significa todo esto? Ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya no somos extraños, mi hermano. Ya no somos allá, como quien dice, personas desconocidas. No, ahora somos conciudadanos. Ahora somos pueblo escogido de Dios. Ahora somos
un Israel espiritual. Con razón le dijo el Dios Todopoderoso, Jehová nuestro Dios, a Abraham: tu descendencia iba a ser tan grande que no la puedes contar. Mira las estrellas de los cielos, ¿acaso las puedes contar? Mira la arena del mar, ¿puedes contar la arena? Así será tu descendencia. Hermanos, para que la iglesia funcione, es decir, sirva para los propósitos del reino de Dios, tenemos que entender que Cristo es el arquitecto y creador de la iglesia, es cabeza de la iglesia. Sin Cristo no habría iglesia, y todos juntos tenemos que trabajar bajo Cristo, dependiendo de Él, confiando en Él, guardándonos para Él y viviendo para Él, porque de Él somos y solo en Él podemos alcanzar salvación y vida eterna, y solo en Él podemos servir para los propósitos de expansión del reino de Dios aquí en la tierra, a fin de que nadie se pierda y vengan a esta salvación tan grande y maravillosa en Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.